Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Vos sabés que sí. Con Flor Halfon. Vos sabés que sí. Actualidad en La Negra Pop. Sí, efectivamente, el mundo ha mejorado muchísimo en materia sanitaria desde que empezó la pandemia del COVID, pero en este momento los casos suben en China, suben en Latinoamérica y Argentina no es la excepción. En el caso de China hay escándalo, no por el aumento de casos, sino porque desde que empezó la pandemia, China tuvo una política de COVID cero. Entonces, cuando empiezan a subirle los casos, hace las cuarentenas más estrictas del mundo, todavía hoy, y hay gente que se queda sin suministro de comida o sin lo que sea y tiene absolutamente impedido salir de su casa o dificultades para entrar a su propio edificio. Por eso, por primera vez en muchísimos años, parte de la población de China salió a la calle en los últimos días a, por ejemplo, pedir la renuncia del presidente, pero sobre todo a reclamar que los dejen cuidarse solos y que ya no haya cuarentenas tan estrictas. Lo que pasa es que no tienen una vacunación tan masiva y es una vacunación que empezó, fíjense lo distinto de, diría que el resto de los países, que es que la vacunación empezó en los trabajadores y no en la tercera edad. Es cierto que en materia de cifras China tuvo un buen resultado epidemiológico, pero la verdad que es difícil no tenerlo paralizando las ciudades desde ese momento hasta acá cuando suben los casos. Alberto les dijo cómo hacer. Claro, es una albertadura. Se inspiraron ahí. Bueno, lo que se busca hoy es calmar un poquito más el panorama y que las medidas sean menos fuertes. Pero al gobierno chino no le gustaron las protestas callejeras y mandó más policía a la calle matar. A reprimir, cortó internet. Bueno, está difícil. Perdóname, ¿qué pasa acá que no te dan digamos, si tenés ya determinadas dosis no te dan otra? ¿Cómo sería? Claro, que si vos tenés, por ejemplo, 4 dosis ya no te dan una quinta. Deberían dártela si pasaron más de 120 días. Claro. Sí, deberían dártela. Lo que cambió es que en la ciudad de Buenos Aires ya no te mandan el turno, sino que vos tenés que ir a buscarlo. Se estableció así ahora que cada uno ya más o menos sabe pero yo no lo puedo creer. qué es lo que hay que hacer. Se supone que vos... No les cuesta nada. El problema es que no hay tanto turno. Pero no hay turno, porque Vicente quiere ir hace 3 meses y tampoco consigue turno. Hace más de 120 se la dio la última. Sí, obvio, más de un año ya. Y no consigue turno. No, una cagada. Qué bronca, vamos a ver si nos fijamos en internet. Son turnos en lugares recontra chinos. No quiero ir tan lejos. Sí, porque además al principio de la pandemia, ¿te acordás que nos reíbamos? Me acuerdo que a mí el primer turno me tocó en la usina del arte y me iba chocha a la otra punta de la ciudad. Y ahora, bueno, está distinto. Pero en otro extremo del planeta, ya que hablamos de China, Brasil está tomando medidas ante el aumento de casos. ¿Qué medidas? Vuelve a exigir barbijo en aeropuertos, en algunas ciudades también en transporte público, en negocios cerrados. También hay algunas recomendaciones para el aire libre, sobre todo en estados al norte del país. ¿Y qué pasa en la Argentina? Para entrar a Montevideo a mí me pidieron también las vacunas. Ah, mira. Cosa que no me pidieron en España. Claro. Que había llevado todo y no me lo pidieron. Y en cambio en Montevideo, para dejarme entrar, me pidieron vacunas. Mirá vos, ¿y tenías mi Argentina? Obvio, ¿quién me la hizo? No, ¿cómo estuve subida a una cama en un hotel de Nueva York horas tratando de sacarme la foto? Con vos diciéndome cómo hacer. Valió la pena. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Los casos se están multiplicando rápido. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, se duplicaron desde la semana pasada los casos. ¿Hay que volverse loco con esto? No. Pero hay que recordar ciertas cosas que quizás habíamos dejado un poco de lado. ¿Todavía sirve vacunarse? Las autoridades sanitarias aseguran que sí, que sigue siendo importante la vacunación, porque de ese modo es como si le estuvieras recordando a tu cuerpo que tiene que hacer trabajar la inmunidad para las formas graves de COVID. ¿Quiénes tienen que vacunarse? Bueno, insistimos con esto, todas aquellas personas que hayan estado más de 120 días sin vacunarse. Pero bueno, están las particularidades de cada ciudad, que eran las que estábamos hablando recién. Pero ya que hablamos de salud, me gustaría agregar algo más, porque esta semana hubo muchas críticas al exministro de Salud, Ginés González García, por un homenaje que le hicieron en el ministerio. Cuando salió del homenaje, el exministro fue consultado por lo que se llamó el vacunatorio VIP, que fue eso que lo expulsó del ministerio, que fue que con las primeras vacunas que llegaron al país, que eran pocas, la gente mayor de 60 años tenía que sacar turnos y algunos se vacunaron en el Posada sin turno, en el ministerio o en la propia casa, sin haber sacado, insisto, turno, por haber formado parte del entorno del ministerio. O sea, algunos ministros se vacunaron porque correspondía, porque tenían que viajar por trabajo, lo mismo otros funcionarios, pero también se vacunó gente que le correspondiera o no por edad, no sacó turno ni tenía prioridad por funcionario. Entonces le preguntaron... ¡Hijos de puta!
Le preguntaron a Ginés por esto y dijo: ¿Cómo fue volver después de aquella renuncia en medio de un escándalo por el vacunatorio VIP, volver a Casa de Gobierno finalmente? Primero no hubo vacunatorio VIP de ninguna manera. ¿Cómo? Eso no fue así. Eso fue un hallazgo periodístico, pero bueno, significó lamentablemente mucho más que un problema con la justicia, un problema mediático, porque realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera. ¿No hubo, dice usted, no hubo vacunados VIP? ¿No hubo vacunados antes de tiempo que no correspondían? No, el que dijo que lo había vacunado porque era amigo mío tenía 79 años, nosotros estamos vacunando ya a los de más de 60, no, para nada. Pero bueno, yo lo expliqué un poquito, no estaba muy duro en ese día todo el mundo y todos muy enojados, así que bueno. Bueno, ¿Hubo o no hubo? Sí. ¿O hubo... estamos en la nueva onda de que ya tienen algunos políticos que es miente, total? Claro. ¿Quién te va en algún momento que decís, bueno, está bien? Tenés razón vos, Larreta. No, hubo varios en esa situación. Fue sobre todo un cuestionamiento moral, porque él dice judicial. Bueno, sí, pero fue fundamentalmente un cuestionamiento moral, porque además la desesperación por la vacuna, ¿te acordás en ese momento? Era realmente importante, había muchos fallecidos diarios. Es cierto que esa lista no es grande, en el sentido de que no fue significativo en la cantidad de vacunas, pero existió claro. y fue realmente muy desgarrador. Dicho esto, Ginés González García fue homenajeado esta semana porque ha sido uno de los sanitaristas más importantes que tuvo este país. Creó el plan Remediar para que hubiera acceso a todos los medicamentos esenciales, impulsó la ley de salud sexual y reproductiva para reducir la muerte materno-infantil y prevenir embarazos no deseados, promovió la ley de medicamentos genéricos para que no te comas el verso de que tenés que comprar medicamentos de determinada marca, porque la que no tiene marca te sale más barata y te ayuda a lo mismo. Así que concluyo con que Ginés... en la balanza tiene más las buenas que las malas. Y aparece Lo que pasa acá, es que uno siempre se acuerda de las malas para poder tirar con munición pesada, ¿no? Bueno, eso te decía, aparece algo parecido a lo que pasó la semana pasada con Eve de Bonafini. Mucha gente reconoce su tarea poniendo un pero o directamente no reconoce nada porque no le gustó lo último que escuchó de ellos o porque le viene bien políticamente. Y la verdad que suena bastante incomparable, por ejemplo, en el caso de Eve, luchar de frente contra una dictadura militar que además era completamente sanguinaria y haber hecho declaraciones públicas agresivas, no sé, sobre el 11 de septiembre. ¿No te gustan? Obvio, a mí tampoco me gustan. Ahora, incomparable con la lucha que llevó a cabo Eve de Bonafini. Mátenla, chicos, no me interesa, échenla. Es una periodista que no dice lo que hay que decir. Fuera. Me voy. Fuera.